Imaginen a un padre de familia al que le asesinaron a su hijo mayor. Pasó 15 años consumido por un odio ciego que le quemaba las entrañas, alejándose de Dios y destruyendo lo que quedaba de su propio hogar. Hasta que un día, de rodillas frente al Santísimo en una iglesia vacía, entendió que el rencor no castigaba al asesino, sino que lo estaba matando a él. Tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida para salvar su alma. Mi nombre es Padre Miguel. Todos los días predico aquí la homilía, en este canal al que los invito a suscribirse de pasada, para que ustedes tengan alimento espiritual sin importar dónde estén. Hoy les voy a pedir algo concreto al final. Escríbanlo en los comentarios como compromiso. Escuchen con atención la homilía de hoy. Creo que les va a llegar. Hace unos días, terminando la Santa Misa, mientras yo me retiraba hacia la sacristía, un señor de aquí, de nuestra propia parroquia, se me acercó. Lo vi desde lejos y noté inmediatamente que venía con el rostro desencajado, con esa tensión en la mandíbula que delata a un alma que no tiene paz. Me detuvo en el pasillo, me miró a los ojos con una mezcla de indignación y de orgullo herido, y me dijo muy enojado que a su hermano no le volvía a hablar en lo que le quedaba de vida. Me dijo que le había pasado una ofensa, pero que no le iba a pasar dos, que para él, ese hombre de su misma sangre, criado en su misma casa, alimentado por su misma madre, debía olvidarse de que él existía. Lo escuché en silencio. Dejé que desahogara toda esa bilis, todo ese veneno que llevaba acumulado en el pecho, ese veneno que él llamaba dignidad, pero que en realidad era soberbia pura. Cuando terminó de hablar, cuando se quedó sin aliento tratando de justificar su odio ante un sacerdote, yo lo miré fijamente y le respondí con la única verdad que podía salvarlo. Le dije que diera gracias a Dios todos los días de su vida de que el Señor no lo mide a usted con esa misma vara. Le dije que si Dios le perdonara a usted como usted perdona a su hermano, usted ya estaría condenado para toda la eternidad. Se quedó mudo, porque nos encanta exigir justicia implacable para los que nos ofenden, pero suplicamos misericordia infinita cuando somos nosotros los que pecamos. De esto nos habla Cristo hoy en el Evangelio con una claridad que, si somos honestos, debería asustarnos. Acaban de escuchar un texto que la mayoría de ustedes conoce de memoria. Lo hemos leído en esta iglesia decenas de veces. Lo han escuchado desde que eran niños, desde que sus padres los traían a misa. Es el Evangelio de San Lucas, donde el Señor nos da una orden directa, tajante y sin excepciones. No es una sugerencia, no es un consejo para los que quieran ser muy santos, es un mandato para todo aquel que se atreva a llamarse cristiano. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Hoy quiero que nos detengamos en este pasaje, pero no quiero que lo escuchen como una historia lejana. Quiero que se ubiquen en el lugar exacto donde Cristo pronunció estas palabras. Él estaba instruyendo a sus discípulos. No estaba hablando con los fariseos para reprenderlos. No estaba hablando con la multitud curiosa que solo buscaba milagros. Estaba hablando con los suyos. Estaba hablando con ustedes y conmigo. Les estaba advirtiendo, y nos está advirtiendo hoy, que ser su discípulo no es pertenecer a un club de personas perfectas que se dedican a señalar los errores de los demás. Ser discípulo de Cristo es entrar en una escuela durísima de compasión y de perdón continuo. Pero hay un detalle en este Evangelio que casi siempre pasamos por alto. Una imagen que Cristo utiliza y que los hombres y mujeres de su tiempo entendieron a la perfección, porque la veían todos los días. El Señor dice que demos y se nos dará, y luego añade esta descripción maravillosa. Os verterán una medida generosa, apretada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midáis, se os medirá a vosotros. Para entender el peso de estas palabras, tienen que imaginarse el mercado de cualquier pueblo en el siglo I.
Cuando una persona iba a comprar grano, trigo o cebada, el vendedor utilizaba un recipiente de madera o de barro que servía como medida estándar. Pero había dos tipos de vendedores. El vendedor tacaño y tramposo llenaba la medida a la ligera, dejando huecos de aire en el fondo, y rápidamente pasaba el rasero para nivelar y cobrar. En cambio, el vendedor honesto y generoso echaba el grano y luego sacudía el recipiente con fuerza. Lo remecía para que los granos se asentaran y se eliminara todo el aire. Luego apretaba el grano hacia abajo con las manos, echaba un poco más, lo volvía a sacudir y finalmente lo colmaba hasta que el trigo empezaba a derramarse por los bordes, cayendo sobre el manto del comprador. Esa es la medida generosa, apretada, remecida y rebosante de la que habla Cristo. Esa es la matemática de Dios. Esa es la forma en la que el Señor derrama su misericordia sobre nuestras almas miserables cuando acudimos al confesionario con verdadero arrepentimiento. Dios no nos da un perdón tacaño. Dios no nos perdona a medias. No nos dice que nos perdona, pero que nos va a retirar el habla, como hacemos nosotros. Dios derrama su gracia hasta que rebosa. Pero escúchenme bien y presten mucha atención a la advertencia que cierra la frase. Con la medida con que midáis, se os medirá a vosotros. Si ustedes van por la vida con una medida tacaña, calculando cada ofensa, anotando en una libreta mental cada desaire, cada palabra maldicha por su nuera, cada error de su yerno, cada desplante de su compadre, Dios tomará esa misma medida miserable que ustedes usan y la usará el día de su juicio. Así de claro, así de terrible. Esto conecta profundamente con la primera lectura que hemos proclamado hoy. En el libro del profeta Daniel, escuchamos una de las oraciones de arrepentimiento más conmovedoras de toda la Escritura. Daniel, que era un hombre justo, no se pone a señalar los pecados de los demás. Él se incluye en la culpa de su pueblo y clama a Dios diciendo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, no hemos escuchado a tus siervos los profetas. Y luego pronuncia una frase que deberíamos grabar a fuego en nuestra mente: a ti, Señor, la justicia, a nosotros, en cambio, la vergüenza en el rostro. ¿Qué falta nos hace hoy en día sentir esa vergüenza en el rostro? Nos hemos vuelto expertos en exigir justicia. Todos somos fiscales implacables de los pecados ajenos. Si alguien nos ofende, queremos que caiga fuego del cielo. Pero cuando nosotros mentimos, cuando nosotros calumniamos, cuando nosotros destruimos la reputación de nuestro prójimo con un chisme en la puerta de la iglesia, entonces corremos a pedirle a Dios que nos entienda, que tenga en cuenta nuestras debilidades, que sea comprensivo porque somos humanos. A nosotros la vergüenza en el rostro. No podemos exigir justicia implacable para el prójimo cuando nosotros dependemos de la misericordia divina absoluta para no hundirnos en el infierno. Muchos de ustedes, los que me escuchan hoy, tienen 50, 60, 70 años. Ustedes crecieron en un México distinto. Crecieron en familias donde la fe era el centro de la casa. Familias donde se rezaba el Santo Rosario por las tardes, donde las abuelas nos enseñaban el temor de Dios, donde se respetaban los primeros viernes, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe y del Sagrado Corazón presidían la sala. Ustedes tienen una fe arraigada, conocen las devociones, asisten a misa, cumplen con los mandamientos. Y sin embargo, me duele en el alma ver cuántas de esas mismas familias hoy están completamente destruidas por el rencor. Cuántas mesas de domingo tienen sillas vacías, no porque alguien haya muerto, sino porque dos hermanos llevan 10 años sin dirigirse la palabra por un pedazo de tierra, por una herencia que se va a quedar en este mundo cuando se mueran. Cuántas madres lloran en silencio porque sus hijos no se toleran. ¿Cuántos matrimonios viven bajo el mismo techo pero están separados por un muro de hielo, por ofensas que nunca se perdonaron, por heridas que prefirieron lamer en lugar de sanar?
Y aquí es donde entra el gran engaño de nuestro tiempo, el engaño del cristianismo a nuestra medida. He escuchado a innumerables personas justificar su falta de perdón con una frase que es una verdadera herejía disfrazada de piedad. Me dicen: Padre, Dios sabe lo que me hicieron, Dios entiende mi dolor, Dios sabe que yo no soy malo, pero esto no lo puedo perdonar y Dios me entiende. Cuidado con eso, cuidado con inventarse un Dios a la medida de su propio orgullo. Por supuesto que Dios entiende su dolor. Por supuesto que el Señor sabe la injusticia que cometieron contra ustedes. Él fue clavado en una cruz siendo inocente. ¿Cómo no va a entender lo que es ser traicionado y humillado? Pero que Dios entienda su dolor no significa que Dios valide su rencor. Que Dios comprenda su herida no le da a usted permiso para desobedecer su mandato. La fe no es un sentimiento. La fe se vive, no se inventa. No podemos tomar del Evangelio solo las partes que nos consuelan y desechar las partes que nos exigen. No podemos quedarnos con el Cristo que multiplica los panes y rechazar al Cristo que nos ordena amar a nuestros enemigos. Quien ama, obedece. Y si usted dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, la Escritura dice claramente que usted es un mentiroso. No traten de adaptar la doctrina a sus comodidades emocionales. Dios no cambia, quien cambia es el hombre. Y el mandato de perdonar es tan inmutable hoy como lo fue en el monte de las bienaventuranzas. Quiero contarles algo que viví hace algunos años y que me marcó profundamente como sacerdote. Conocí a un hombre de una fe aparentemente muy sencilla, un hombre trabajador, de campo, que había sacado adelante a su familia con mucho sudor. Un día, la tragedia golpeó su puerta de la forma más brutal que se puedan imaginar. A su hijo mayor, un muchacho bueno, trabajador, se lo mataron en un asalto. Lo asesinaron por robarle unos cuantos pesos. El mundo de este hombre se vino abajo. El asesino fue capturado y encarcelado, pero eso no le devolvió a su hijo. Durante años, este padre de familia vivió consumido por un odio que le quemaba las entrañas. Dejó de ir a misa, dejó de rezar. Su único pensamiento al despertar y al acostarse era desearle los peores tormentos al asesino de su hijo. Su casa se convirtió en una tumba en vida. Su esposa enfermó de tristeza. Sus otros hijos se alejaron porque no podían soportar la oscuridad que emanaba de su propio padre. Pasaron casi 15 años. 15 años bebiendo el veneno del odio, esperando que el otro muriera. Hasta que un día, por pura gracia de Dios, este hombre entró a una iglesia. Estaba vacía. Había exposición del Santísimo Sacramento. Él se quedó atrás, escondido en la última banca, llorando con una amargura que le partía el pecho. Y allí, en el silencio, miró la custodia, miró a Cristo Eucaristía y entendió algo que ningún libro de psicología le podía haber enseñado. Entendió que el odio no estaba castigando al asesino, el odio lo estaba matando a él. El asesino estaba en la cárcel, sí, pero él, el padre de la víctima, había construido su propia prisión espiritual y se había encerrado adentro, tirando la llave. Años después me confesaba: Padre, yo no dejé a Dios porque lo odiara. Yo me alejé porque estaba cansado, porque la cruz me aplastó, porque el dolor me dejó seco. La mayoría no abandona la fe por odio a Dios, sino por cansancio espiritual. El rencor agota el alma. El no perdonar te chupa la energía vital, te envejece el espíritu, te vuelve una persona amargada de la que todos quieren huir. Ese hombre tuvo que tomar una decisión. Con lágrimas en los ojos, de rodillas contra el piso frío de aquella iglesia, pronunció las palabras más difíciles de su vida. Señor, yo no puedo perdonarlo. Mi carne lo odia, pero en tu nombre, por tu cruz, con tu gracia, decido perdonarlo. Lávame este veneno de la sangre. Ese día, aquel hombre resucitó. No justificó el crimen. El asesinato siguió siendo una atrocidad. El culpable siguió cumpliendo su condena. Pero el corazón de ese padre quedó libre.
volvió a los sacramentos, volvió a sonreír, recuperó a su familia. Esa es la fuerza del perdón cristiano. El perdón no es un sentimiento de simpatía hacia el que nos hizo daño. El perdón es una decisión de la voluntad, sostenida por la gracia de Dios, de no cobrar la deuda, de soltar a la persona y dejarla en las manos de la justicia divina, para poder nosotros seguir caminando hacia el cielo. Si un padre puede perdonar al asesino de su hijo, ¿qué excusa tienen ustedes para no perdonar a su cuñado por un mal negocio? ¿Qué excusa tienen para no hablarle a su hermana porque no las invitó a una fiesta hace 20 años? ¿Se dan cuenta de lo ridículos, de lo pequeños, de lo miserables que son nuestros rencores cuando los ponemos frente a la cruz de Cristo? Los padres de la Iglesia, aquellos grandes santos de los primeros siglos que cimentaron nuestra doctrina, entendieron esto con una claridad meridiana. San Gregorio Magno, en una de sus homilías sobre los evangelios, nos deja una enseñanza que es como una bofetada a nuestra soberbia. Él nos recuerda la parábola del siervo despiadado, aquel hombre que le debía a su rey 10.000 talentos, una fortuna incalculable, algo así como miles de millones de pesos de hoy, una deuda imposible de pagar en 100 vidas. El rey, movido a compasión, le perdona absolutamente todo, le borra la cuenta, lo deja libre. Pero ese mismo siervo sale del palacio, se encuentra con un compañero que le debe 100 denarios, unas cuantas monedas, lo agarra por el cuello y lo empieza a asfixiar exigiendo que le pague. San Gregorio nos dice que nosotros somos ese siervo miserable. Cada vez que vamos a confesarnos, cada vez que nos arrodillamos ante el sacerdote y recibimos la absolución, Dios nos está perdonando una deuda de 10.000 talentos. Nuestros pecados contra la pureza, nuestras blasfemias, nuestras mentiras, nuestro orgullo, nuestras envidias, nuestra indiferencia hacia los pobres, nuestra tibieza en la oración. Todo eso ofende la majestad infinita de Dios. Merecemos el castigo eterno. Y sin embargo, con una sola palabra de arrepentimiento, la sangre de Cristo borra esa deuda colosal. Salimos del confesionario limpios, perdonados, amados. ¿Y qué hacemos? Salimos a la calle, llegamos a nuestra casa y ahorcamos a nuestro hermano porque nos dijo una palabra fuera de lugar. Lo asfixiamos con nuestra indiferencia. Le aplicamos la ley del hielo, le negamos el saludo, le cobramos los 100 denarios hasta el último centavo. Es una hipocresía intolerable frente al cielo. San Gregorio nos advierte que no podemos pedirle a Dios que nos perdone las deudas enormes si nosotros andamos ahorcando a nuestros hermanos por unos cuantos centavos. No hay forma de suavizar esto. Nos hemos acostumbrado a un cristianismo sin cruz. Queremos las palmas del Domingo de Ramos, queremos la alegría de la Pascua, queremos los coros de ángeles en Navidad, pero huimos despavoridos del Viernes Santo. Y perdonar es subir a la cruz. Perdonar duele. Perdonar exige renunciar al ego, pisotear nuestro propio orgullo, callar cuando queremos gritar y bendecir cuando queremos maldecir. Dios no promete facilidad en este camino. El Señor nunca dijo que perdonar fuera fácil, dijo que era necesario para salvarse. Sin disciplina espiritual, la fe muere. Y el perdón requiere una disciplina férrea de la voluntad y una oración constante, porque la oración sostiene cuando el sentimiento falla. Mírenme bien, miren hacia el altar. En unos momentos más voy a subir esas gradas, voy a tomar un pedazo de pan y un poco de vino, y por la acción del Espíritu Santo y las palabras de la consagración, Cristo mismo, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, se hará presente sobre el corporal. El mismo Cristo que derramó toda su sangre para perdonarlos a ustedes. El Cordero inmolado que quitó los pecados del mundo. Y muchos de ustedes van a levantarse de sus bancas, van a formar una fila, van a caminar por este pasillo central, van a abrir la boca o extender las manos y van a decir amén para recibir a Dios. Pero yo les pregunto hoy, con toda la gravedad que me exige mi ministerio sacerdotal, ¿cómo se atreven a acercarse a comulgar
si tienen el corazón envenenado de odio contra su propia sangre? ¿Cómo pueden recibir el cuerpo del Rey de la Misericordia si ustedes son tiranos implacables en sus propias casas? Es un sacrilegio acercarse a la mesa del Señor fingiendo comunión con Dios cuando se ha destruido la comunión con el hermano. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si vas a presentar tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Cristo te ordena perdonar hoy. No te lo sugiere para cuando te sientas mejor. No te pide que lo consideres si el otro te pide disculpas primero. Te lo ordena. Y si no obedeces, te cierras tú mismo las puertas del cielo. Porque la llave que abre la puerta de la misericordia divina para ti es exactamente la misma llave con la que tú le abres la puerta del perdón a tu prójimo. Si la tiras al mar del rencor, tú te quedas fuera. Yo sé que esto es duro. Sé que muchos de ustedes llevan años cargando heridas muy profundas, heridas hechas por padres que los abandonaron, por esposos que las traicionaron, por hijos que los despreciaron en su vejez. Conozco el dolor de mis ovejas. He llorado con ustedes en la oficina parroquial. No estoy minimizando su sufrimiento, pero precisamente porque los amo como su pastor, no puedo mentirles. No dejen que el resentimiento se pudra en el alma. El odio es un cáncer espiritual que hace metástasis y termina matando la fe. Esta misma semana, no lo dejen para después, busquen a un sacerdote, busquen dirección espiritual. No traten de lidiar con un rencor de 20 años ustedes solos, porque el demonio es astuto y los va a convencer de que tienen derecho a odiar. Acérquense al confesionario. Díganle al sacerdote: Padre, tengo un odio profundo que no puedo arrancar de mi corazón, ayúdeme. El sacerdote los va a guiar para saber cómo dar el primer paso hacia el perdón. A veces perdonar no significa volver a tener la misma relación de antes, sobre todo si hay peligro o abuso. A veces hay que perdonar desde la distancia por prudencia. Por eso necesitan que un sacerdote, un confesor, los acompañe y les dé luz para no abrir viejas heridas de manera imprudente, pero sí para sanarlas de raíz delante de Dios. Y cuando salgan de esta iglesia hoy, no dejen que estas palabras se las lleve el viento en el atrio. Al llegar hoy a su casa, siéntense a la mesa, miren a su esposo, miren a su esposa, miren a esos hijos o a esos nietos que tal vez los sacan de quicio y hablen con ellos. Compartan lo que escucharon en este evangelio. Tengan el valor y la humildad de decirles frente a todos: a partir de hoy, en esta familia, la medida de todo será la misericordia. Aquí no vamos a guardar rencores. Aquí nos vamos a pedir perdón antes de que se ponga el sol. Aquí vamos a tratar a los demás como queremos que Dios nos trate el día de nuestro juicio. Asuman su papel. Ustedes que son los mayores, los abuelos, los padres de familia, sean columnas de compasión. Que sus hijos no hereden pleitos de tierras, que hereden el testimonio de cristianos maduros, que supieron perdonar lo imperdonable por amor a Cristo. Oblíguense a buscar a Dios. Oblíguense a ser misericordiosos, porque es la única forma verdadera de vivir y la única forma segura de morir en paz. Que la Virgen Santísima, Madre de Misericordia, que perdonó a los verdugos de su Hijo al pie de la cruz, les alcance la gracia de ablandar los corazones de piedra, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los acompañe, los sostenga y los defienda de las insidias del enemigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.